Ya está jubilado. Conversar con él es recordar momentos agradables de su trayectoria. Desde bien joven ha tenido que desempeñarse en varios oficios hasta llegar a Telecristal y quedarse con nosotros hasta el día de su jubilación. Marcos Antonio Fernández Pérez nos cuenta su historia, la vida misma. Marcos, tras el paso del ciclón Flora por Holguín te incorporas al ejército. Hablemos de esos años. Estando en la secundaria Juan José Fornes Piña, vinieron unos compañeros del MINFAR buscando compañeros para integrar el ejército. Primera fue así, no se sabía para qué era, para qué íbamos a hacer, nada de eso. Nos llenaron las planillas, fueron a mi casa, como tenía 15 años, mi papá tuvo que firmar ese papel. Y en esto hay una anécdota bonita de mi tía, Yolanda, que decía, te vas para el ejército, pero si te raja, te rompe un palo en tu cabeza. Bueno, ahí empezó esa trayectoria que un día nos dijeron, preséntese en la Juventud Provincial, y allí hicieron un examen médico y de ahí para los camiones. Ahí, y lo único que me quedó por decir a un compañero mío que se quería ir, que no pudo, dile a mi mamá que nos vamos, que me mande pasta de dientes y toalla y esas cosas, ¿no? De ahí seguimos y nos llevaron en esos camiones para Santiago, Cuba, llegamos al Salado, del Salado para Palma Soriano. Ahí nos montaron en la casilla de ferrocarril y nos llevaron hasta Camagüey. En Camagüey, en el aeropuerto de Camagüey, empezamos el entrenamiento militar. No había servicio militar todavía. A todo esto no sabíamos qué íbamos a hacer. Nos dijeron, ustedes van a ser radaristas, planchetistas y telegrafistas. Todo el mundo, como aquella tiempo, lo que conocían eran los telegrafistas, todo el mundo se apuntó para telegrafista. La columna juvenil en Camagüey te abrió sus puertas durante 9 meses. Cuéntame qué pasó allí. Después del licenciamiento de las Fuerzas Armadas, nos mandaron para la columna Centenario de cuadro. Yo era jefe personal de finanzas de un batallón. Y ahí, bueno, permanecí 9 meses hasta que empecé a tener mi problema de dolores de cabeza y todo transcurrió, que todo era problema en la vista. Y llegó mi licenciamiento en esos momentos y entonces me incorporé aquí a la vida civil, ¿no? A trabajar aquí en la vida civil. Después llega el Instituto Técnico de Holguín. Allí te preparas como electricista automotor. Cuéntame. Después que salí de esto, yo estaba buscando algo, ¿no? Que se tuviera con lo que yo había estado en el ejército, ¿no? Y vi en el periódico, una convocatoria para la Belie, para electricistas automotriz, con un curso de perfeccionamiento en el ITH. Bueno, allí pasé ese curso, fue normal, probé con el 100%, porque me gustaban mis cosas, ya sabía hacer instalaciones eléctricas de carro, ya sabía hacer esas cosas, ¿no? Y de ahí pasé ahí a la Monte de Oca a trabajar en los laboratorios de ese lugar. En la Monte de Oca fue como si fuera una escuela grande para aprender de todo, mecánica, de todo. Eso es una de las cosas más grandes que yo he tenido en mi vida. Volvemos atrás en el tiempo. Fuiste alfabetizador popular, pero eras muy joven, ¿no? Cuando se hizo la convocatoria nos dejaron aquí porque había que alfabetizar también, había gente que no sabían ni escribir. Como mi papá sabía leer, pero no sabía escribir. Y entonces, bueno, me metía a hacer la alfabetización de Tatá y 2 mujeres más, del Viña y del lado acá del puente de Máximo Gómez. Y bueno, salí bien porque las enseñé, ellos aprendieron bien. Y actualmente ese compañero que nosotros le decimos que es Manuel González, le decimos Tatá, él vive orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque ve televisión, sabe las cosas que eso y lee, aunque tiene sus problemas allá en la vista por los años, ¿no? En la década del 70 te comienzas a vincular con el movimiento de radioaficionados. ¿Por qué esa inclinación y cómo fue? Eso surgió porque empecé a conocer compañeros que eran radioaficionados y empecé a visitar
Por ejemplo, visité la casa de Francisco Torrente, el primer radioaficionado que había aquí, y eso me inclinó a eso. Hice los primeros exámenes en Santiago, no salí bien, pero cuando ya todo eso se trasladó para Holguín, ya sí aprobé bien, porque yo continué ahí, porque antes era en radio escucha, con tarjetica que uno mandaba, escuchaba, hacía su radiecito, escuchaba y mandaba la tarjetica, hasta hacerme equipos de radio y ya me comunicarme con el mundo entero, con los compañeros de aquí del país, y en eso he seguido todo el tiempo en esa trayectoria. ¿Cómo te vinculas a la televisión de Holguín? Estando en la planta Monte de Oca salió una convocatoria, yo vine, me inscribí, cerca de 1000, me hicieron entrevistas, los compañeros de Santiago de Cuba, y estaba de aquí, estaba Daniel Belló, Joaquín, el difunto Joaquín, bueno, había unos cuantos, ¿no? Sonia Saya, que era de la que entrevistaban al personal. Entonces, cuando me dijeron que yo había estado en tal lugar, así en el ejército, que había sido radioaficionado, me dijeron, estás aprobado. ¿Entiendes? Entonces, eso me llevó que todavía estaba el telecentro en construcción, y entonces yo estaba en Monte de Oca trabajando, pero que yo salía a las 3 de la tarde y venía para aquí, y iba por la noche para mi casa. Ahí me pasé en ese tiempo hasta que se inauguró esto aquí. Recordemos entonces nombres imprescindibles en la historia de la televisión en Holguín y que tuviste la posibilidad de conocer personalmente y de trabajar con ellos. Yo iba a ser operador de video, entonces lo primero. Entonces, pero que Jiménez, el compañero de La Habana que vino a hacer los montajes de los equipos, y otros más que vinieron, decían, tú te inclinas más a la técnica, tú ya tienes mucha facilidad para trabajar en la técnica, dedícate a eso. Entonces, bueno, y como yo era electricista A, aquello cuando era electricista C, a que me hice electricista A, y vino un curso de técnico medio, bueno, me gradué de técnico medio de autoelectrónica con 99,99. Oponente, Alberto Hidalgo, tremenda personaje, un ingeniero de exquisito, y Germán Santiesteban ni hablar. Ese, ¿para qué vamos a hablar de esos dos gente que fueron figuras en este telecentro? Me enseñaron, fueron profesores, siempre. Me acuerdo algo que cuando un viaje estábamos en una reunión, me dijeron, tú vas a ser el jefe técnico. Yo me quedé asombrado. Y vine y se lo dije a Hidalgo, y si Hidalgo, no, porque que yo voy a ser el jefe de producción y técnica. No tengas miedo, que yo te ayude. Yo, no, olvídate de eso. Y de ahí fue que empecé en todo esto, y ya ocupé plaza técnica y seguí para adelante en todo. Marcos, imagino que ahora mismo estarás recordando la primera transmisión que hizo la unidad de control remoto de Holguín. Los compañeros de La Habana la traían para entregárnosla a nosotros, que es el carro que ya no existe, ya este carro no es ni el que estaba allí. Y se hizo una transmisión que tuvimos hasta las 3 de la mañana haciendo un montaje de microondas y eso, hubo que tirar en vivo y en directo del aeropuerto para hacer todo ese trabajo. Yo fui de electricista y estuve todo el tiempo con ella. Y de ahí nunca más me desprendí de la parte eléctrica de la unidad remota. A no ser cuando ya pasé a técnico, sí seguí haciendo otras cosas como microondas y esas cosas. Fundador de Telecristal y también del Canal 63. Más historias en tu vida. La primera transmisión se hizo del Estudio 1, porque el 63 siempre se ideó montarlo en el máster para sacar las transmisiones, pero que todo el equipamiento se montó por una remodelación que se iba a hacer en el máster. El máster era un lugar muy grande con mucho RA. Entonces dijimos, si nosotros, Hidalgo decía, si nosotros ahora montamos esa tecnología, vamos a tener un máster chiquito con 2 RA para poder meter a transmisiones al lado. No que transmisiones estaba en otro cuarto, estaba aparte, entonces era comunicación, no se veían. Y todo era un problema, ¿no? Entonces, con un acrílico, me dice, pues tú le decías, dale. Y ya estaba hablando. Siempre integraste el movimiento de innovadores y racionalizadores aquí en el canal. Bueno, eso es toda la vida, yo creo. Desde mucho antes, desde que estaba allá en Monte de Oca, siempre estábamos inventando con ellos. Pero bueno, cuando aquello no se llamaba así, después sí empezó a llamarse. Pero aquí ya en Telecristal sí se hicieron maravillas de trabajo, remodelación del Estudio 1, el máster, que hubo que trabajar grandemente desde levantar todos los cables y limpiar los pisos y pintarlo y todo. Y las paredes y todo eso,
Además, la unidad de remoto se ha remodelado ya 2 veces, porque bueno, siempre se iba cambiando de tecnología. ¿Qué pasaba? Que la tecnología del estudio 1 o del remoto iba pasando para el estudio 2, que siempre era el que cogía las cosas más de uso, ¿no? Y siempre tuve todo el tiempo en eso de trabajo, porque el compañero Hidalgo me decía, Marco tiene facilidad para los montajes, que él se encarga de montar los equipamientos y después nosotros tiramos los cables y todas esas cosas. Ya estás jubilado, pero sigues manteniendo contacto con tus compañeros. Yo vengo aquí cada cierto tiempo, ¿no? Tengo aquí compañeros ahora, por ejemplo, el jefe de la unidad de remoto ahora, que es Gilbertico. Yo lo apadriné para ser los radioaficionados, ya es radioaficionado. Ya hizo los exámenes, aprobó y todo. Ya él está ahí, entonces está en la unidad de remoto, él me ha hecho preguntas, él quería que yo fuera a Camagüey y a Las Tunas, y le dije que no, que ya mi tiempo pasaron. Porque es que mi hijo dice que él no quiere, ¿cómo se llama? Que yo me esté moviendo mucho, porque él tiene esperanza de que yo lo visite, ¿me entiendes? Y eso es una de las cosas que yo nunca me olvido de los compañeros, de aquellos que fueron tremendos compañeros míos, de todo el lugar donde yo he estado, ¿no? Pero aquí, donde fue que yo consolidé mi vida, porque lo hice todo, ¿me entiendes? Hice todos mis sueños,